Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como cada semana en nuestro programa Antes de Medianoche desde Utah, los Estados Unidos de América. Hoy tenemos una invitada muy especial, directamente desde Colonia, Alemania. Nos contará Inés del Río acerca de misterios relacionados con diferentes temas que ella ha investigado durante muchísimo tiempo: la ufología, lo paranormal y misterios que ella ha encontrado en algunos de los viajes que ha realizado. Es una persona que ha viajado mucho, así que tiene gran información para compartirnos hoy. Estamos, como siempre, en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Siempre les pedimos cordialmente suscribirse, porque eso nos ayuda mucho a crecer como podcast. Allí también van a encontrar un chat activo, así que si ustedes quieren volcar sus preguntas, comentarios, siempre son tenidos en cuenta. Hay una empresa que nos patrocina desde el 2018, les agradecemos mucho a ellos por estar también hoy con nosotros. Son los Torino Auto Repair. Llámenlos, son una empresa de mecánica integral de aquí, del Valle del Lago Salado, al 801-654-1019. Allí los encuentran y el logo de esta compañía está siempre al ladito de nuestra edición de Antes de Medianoche. Bueno, Mariano ya hace posible esta comunicación con Colonia, Alemania, otra punta del mapa. ¿Cómo estás, Inés del Río? Te saluda Renata desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Hola Renata, querida amiga, muy bien acá en esta noche de Colonia. Bueno, contenta por poder unirme a tu selecto grupo de invitados. Contenta de que nos hayamos hecho esta invitación y estas colaboraciones que vamos a estar empezando, sea en tu canal que en el mío. Así que bueno, eso me pone muy contenta. Te quiero felicitar porque, bueno, tenés una gran calidad como entrevistadora, he visto tus entrevistas y eso, que podamos colaborar, además de una cosa de amistad, de colegas, de compatriotas que están viviendo una historia diferente en el exterior también. Me pone muy contenta de poder compartir entonces este espacio con vos y estas historias que seguramente van a apasionar mucho a tu público y a la gente que te sigue y que te va a seguir siguiendo. Gracias, Inés. Y yo también estoy muy contenta de compartir esta amistad que tenemos entre todos los que investigamos, divulgamos, porque de repente divulgar es muy importante, compartir información. Vos también lo haces en tu podcast. Ahora vamos a contarle al público qué es lo que vos haces también y las entrevistas tan interesantísimas que tenés desde aquel lugar. Y Ainé, antes que nada de comenzar ya con los temas que hoy Sí, vamos claro. a contarle al público, me gustaría saber cómo es que vos te dedicaste a esto, porque sé que has viajado muchísimo, también tenés una carrera de cantante, cosas que no estarían tan ligadas al misterio, pero ¿por qué te fascinó tanto el misterio y aún allí en Alemania, en Europa también, en tus viajes, en investigación? ¿Cuánto hace que te apasionan estas cosas? Bueno, in veritas, desde muy chiquita fui apasionada de todos los temas, tanto de la historia como de la arqueología, y también poco a poco a través de la arqueología me metí un poco en el fenómeno, digamos, ¿no? Y después a través de mis propias vivencias ya desde niña, a través de un avistamiento que tuve. Entonces fue en un corto periodo de tiempo, de poquitos años, de mi infancia, desde los cuentos que me contaba mi abuela cuando nos íbamos a dormir
que encendían mi imaginación y mis ganas de leer, donde empiezo a desarrollar toda una cultura de la lectura muy ávida, muy ávida. Recordemos que en esa época nosotros no contábamos con los medios que hoy cuentan los chicos, que por un lado son fantásticos y por otro lado los han alejado un poquito de los libros. Nosotros contábamos por ahí con uno o dos programas de televisión, un programa, una hora de dibujitos, una hora de película, y ya estaba, y teníamos los libros, ¿no? En ese paraíso de los libros que fue para mí, que fueron para mí los libros mi refugio de muchas cosas, de mi imaginación. Empecé a viajar a los lugares tanto remotos como los lugares fantasiosos, ¿no? Tanto los ficticios como los reales de la historia. Y me apasioné por los viajes, me apasioné con Julio Verne, por los 20.000 las 20.000 leguas de viaje submarino, por el viaje al centro de la Tierra, y yo quería estar en todos esos lados, quería estar de protagonista, quería estar en el Nautilus, quería subirme al cohete que iba de la Tierra a la Luna, ¿no? Me empieza a hacer esta idea y esta fantasía de ser astronauta algún día, de ser arqueóloga. Ya a ese edad yo quería hacer todo eso, y sigo queriendo hacerlo todo, y ahí está la clave del misterio, me parece, que impulsa a seguir buscando otras cosas, otras vías de comunicación. Y bueno, siempre fue muy comunicativa, también desde chiquititas, ¿no? Mi mamá siempre cuenta que cuando viajamos en el colectivo, em, te daban el asiento a los chiquitos, y por ahí ya no estaba embarazada, mi mamá no se sentaba, pero me daban el asiento a mí. Dice que se daba vuelta, apenas se daba vuelta a mirarme, yo ya estaba conversando con la persona que estaba al lado, ¿no? Era muy conversadora, era así muy pispireta, muy abierta. Ese carácter me puso también digamos, terminando el jardín de infantes, que me pusieran a bailar adelante, en una fila de bailando el candombe, me pusieron adelante de todo, y así, cosas así, donde yo era así, expresiva, abierta, ¿no? Comunicativa, se ve que mucha vergüenza ya no tenía. Y me fui adentrando primero en lo artístico, hice ballet, hice guitarra, muy de niña, y ya estudiaba, leía mucho, me gustaba mucho la lengua, la literatura, empecé a escribir. De chiquita ya estaba haciendo poemas, como a los 7, 8 años por ahí, ya empecé a escribir también cuentos, así como pequeñas historias, no cuentos así, no libros, pero así como redacciones largas, estas cosas, ¿no? Me gustaba mucho. En ese interín me empiezo a preguntar un poco acerca del origen de la vida, eh, del origen del universo, del origen de Dios, de dónde venimos, ¿no? De dónde viene el ser humano, todas estas cosas. Y bueno, mi mamá ya me compraba muchísimos libros, yo le pedía libros a todo momento, a toda hora. Eh, Mamá iba, lo he contado muchas veces en otros programas, y perdonen si lo vuelven a ver o a escuchar, pero venía a casa directamente del trabajo, iba a cobrar y pasaba a buscar mi cuota de libros por la librería, porque yo estaba ahí detrás de la puerta, como un perrito esperando que viniera mi mamá con el paquete de libros, ¿no? Eh, 3 libros por mes, tenía una cuota asignada, si hubiera sido por mí me compraban 10, ¿no? Y después, ya como los 3 libros no me duraban 15 días, la otra mitad del mes, empecé a sacarle los libros a mi hermano, y llegaban a mi hermano. Y los que llegaban a mi hermano, y en esto espero que, y estoy casi segura, digamos, que los padres ya hayan cambiado un poco mentalidad en ese sentido, por lo menos, aunque mis padres han sido siempre muy respetuosos y muy abiertos, pero en una época por ahí me regalaban a mí un tipo de historias que eran para la edad y tal, y a mi hermano le habían regalado El mensaje de los dioses de von Däniken, que lo leyó, lo abrió así, pero yo sí que lo agarré y lo leí, y lo hojeé y lo di vueltas, y ahí me súper fasciné con las pistas de Nazca, con los mayas, con los aztecas, con los incas, me fasciné con la calavera de cristal, me fasciné con los avioncitos de oro, que eran estas figuras precolombinas y que parecían avioncitos y tal, ¿no? Y donde von Däniken ya ponía esta pregunta acerca de
la vida extraterrestre, ¿no? De qué existía y qué cosa podía haber más allá. Así entro con von Däniken muy en tema. Le pido a mi mamá que me traiga más de arqueología, empiezo a estudiar más, me trae más libros de arqueología, empiezo a estudiar, y así llego eh, a un evento en mi vida que también marcó una gran diferencia, que fue más o menos a los 11 para 12 años, mi primer avistamiento. Tengo que decir que en la familia ya había habido avistamientos, o sea que no era un tema que nos era ajeno, porque tipo a ver, mi mamá tiene ahora 86 años y tipo cuando ella tenía 18 años, haceme la cuenta que estoy dormida, bueno, cuando tenía tipo 18 años, 20 años, hace más o menos 68 años, digo 68 años, 66 años, más o menos en ese periodo, lo cual es mucho tiempo, cuando salía del cine con mi abuela, que mi abuela era del 5, y con mis tías, sus dos hermanas mayores, en la plaza de Remedios de Escalada, en zona sur de Gran Buenos Aires, cuando estaban a la salida del cine, había una gran explanada enfrente, una plaza muy grande, vieron ya pasar 3 naves, 3 discos voladores que venían evolucionando en triangulación y venían evolucionando así en círculos, cosas que ahora ya no se ven más, parece que cambiaron la tecnología ellos también. Antes eran por eso los discos volantes, ¿no? Y los vieron así ir haciendo este movimiento y surcar al mismo tiempo muy, muy velozmente hasta desaparecer. Entonces ya hablando de que 2 generaciones atrás mis antepasadas ya vieron, y mujeres, mujeres, ya vieron discos volantes, no podía ser que una servidora tampoco los viera y no se terminara apasionando por el tema, ¿no? Eh, Así llegamos a mi avistamiento, que fue cuando, como decía, tenía más o menos entre 11 y 12 años, que fue eh, saliendo de compras con mi amiguita que me mandó mi mamá al almacén a la vuelta de casa, que ya estaban por cerrar, o sea que era la tarde-noche. Me encuentro saliendo a la puerta con como una especie de disco solar suspendido al fondo de la calle, el que, bueno, no sé si querés los detalles o te lo cuento así en general, el que experimenta un cambio, hace una serie de movimientos y para terminar también desapareciendo, pero bueno, que fue mi primer avistamiento, que si querés en algún momento lo podemos profundizar como vos prefieras. Sí, sí, Ainé, es muy interesante esta edad que mencionas, entre los Sí, 11, 12 años. Muchos de los investigadores que vienen exacto. al programa, ajá, También lo hay tengo como un observado, común, amiga. ¿verdad que sí? Hay Sí, a como los ciertas 11 años, características generalmente el que promedio es a los 11. se repiten, Ainé. Y Sí, bueno, esto marcó para vos un antes y un después, ¿verdad? Comenzaste totalmente. a querer saber más. Yo Sí. quería preguntarte acerca de la investigación en Alemania. Eh, Hace muy poquito, el 4 de agosto del 2022, una cadena alemana, la ARD, estaba Ujú. haciendo una entrevista al jefe de los bomberos, Mike Hartenson. Este hombre había ayudado a combatir unos incendios en los bosques que circundan Berlín. Y en el momento de la entrevista, luego esto se hace viral en Twitter, se ve la cabeza de este hombre, mientras está hablando del tema de haber sofocado esos incendios tan grandes, pasar una especie de disco opaco que va de una nube a otra, como si fuera un portal, como dicen comúnmente los que entienden de este tema, que dicen que van como de un lugar a otro dimensionalmente hablando. Bueno, eso quedó registrado, Ainé, y se habló en todo el mundo. Sin embargo, en Alemania no se hizo mucho énfasis. ¿Qué De pasa hecho, con la no. investigación ufológica en De hecho, Alemania? no. Contanos Yo un poquito. Sí. he intentado en distintas oportunidades, yo estoy en algunos grupos de ufología, he intentado traer invitados. Es muy difícil.
la gente en sí tiene un carácter en sí bastante cerrado para poder abrirse también a gente que por ahí no conoce, ¿no? Acá la gente es muy amiga de sus amigos en ese sentido de los términos. Yo siempre me reía cuando escuchaba decir que una persona era amiga de sus amigos y yo decía, pero si no sos amigo de tus amigos, ¿qué vas a hacer? Más bien que sos amigo de tus amigos. Yo creo que acá entendí el término de amigo de tus amigos, que son difíciles que ellos se abran a amistades nuevas o a brindarte, no sé, una entrevista o algo así. En un caso de una persona que es investigadora, que es conocida de una conocida, que es conocido de una conocida mía, de una amiga mía, eh, lo contacté por el Facebook, porque hablando de estos temas, ¿no? Tiene un grupo, pero él, por ejemplo, él transmite solo y comenta solo desde su página de Facebook y no se mueve de ahí. O sea, por ejemplo, cuando le dije de venir al programa, me dijo, no, bueno, lo que quieras ver lo podés ver en mi página de Facebook. Y se quedó ahí, o sea, le digo, pero hacemos un enlace, te mando, no, me dice, porque él vive en una caravan, ¿no? Vive en un auto Sí. móvil, y me dice, no, yo no tengo buena señal acá donde estoy, está hacia el sur de Alemania, por lo cual tampoco me resultaba práctico irme hasta ahí a entrevistarlo. Eh, Después tengo una chica que es española y está en la temática por experiencias que ha vivido, que vive acá al sur y que con su familia también han vivido cosas, pero sí, no es una cosa que se le dé demasiada importancia. Dos o tres personas de mi entorno que conozco que me han manifestado interés en la temática OVNI, una que habla español y una que no, tampoco se han acercado demasiado al canal. O sea, siendo que yo los invito, que yo les mando los links, ¿no? Este tipo de cosas. La gente acá vive bastante eh, encerrada de la casa al trabajo y del trabajo a su actividad que le interesa específicamente, su curso, etcétera. Y así es como bastante compartimentado este aspecto de la vida. De Esto la es mi punto de investigación. vista, claro, Sí. esto es mi punto de vista, es como yo he experimentado el entorno mío, a lo mejor en otro lugar, en otro entorno, es diferente. Yo te estoy hablando desde mi experiencia personal sobre esto y sobre la temática. Eso sí, he invitado a una persona que habló, que la tengo en el canal, que es alemán, pero no vive en Alemania, que vive creo que no sé si en Austria o en Suiza, ahora en este momento no me acuerdo, eh, pero por acá cerca, ¿no? Que estudia el tema del efecto de los rayos del sol y el efecto electromagnético que viene teniendo en nuestra atmósfera y en todos los cambios que estamos experimentando. Y a él conseguí traerlo, pero no estaba viviendo acá. Y después invité a otro invitado alemán, que es una persona que habla del tema de la paz y qué sé yo. Eh, y quise invitar a otra gente que está en el tema de paranormal, que me encontré un material muy interesante y les pedí si querían venir a hablar de eso y presentarlo. Habían hecho un experimento muy bueno, eh, y no conseguí que vinieran porque me dijeron no, que no estaban bien preparados. Y acá también hay una clave. A la gente acá no le gusta exponerse sin tener una completa seguridad de que todo lo que van a hacer les va a salir bien y perfecto. Esto es muy alemán en su idiosincrasia, ¿no? O hacer las cosas bien o no las hagan. Cosa que les ha resultado bien con los automóviles y con otras cosas, y con otras cosas no tanto. Pero Pero es, este tema, Ainé, como que lo dejan un poco. ¿Sabés por qué te sí, comentaba? Estuve leyendo una entrevista que dio el señor Hans Werner Pinnegar, parece que fuera el apellido, la pronunciación, no sé si es tan correcta, pero él brindó esta entrevista y él comentó que presidió la Sociedad para la Investigación del Fenómeno OVNI desde ya hacía muchísimos años, de 1972 que existe en Alemania. Pero él dice que en general ni el gobierno ni organismos serios, como por ejemplo, no sé, archivos militares, como se han clasificado muchas cosas últimamente. Aquí sí, en los Estados Unidos de América, Francia sí, colaboró, bueno, otros países, España, Latinoamérica toda,
en cuanto a la desclasificación, abrir los archivos a la gente, al público. Sin embargo, él dice que Alemania siempre se encuentra en esa posición cerrada, como reticente, como que él dice que hay dos corrientes, unos que son los totalmente convencidos del hecho ufológico y paranormal, y otros que son los que investigan y buscan a través de métodos, como vos recién decías, saber de manera certera, sino no hablar, que parece que es muy como típico de Alemania. Sí, Sí, así es, decinos. así es. No, no, nada más que eso, así es, de esa manera es. Así No tal se, cual es. no se expresan tan abiertamente porque avistamientos, este señor dice que hay miles, que hay mucha documentación de cosas que se han visto. Yo quería mostrarte rapidito esta famosa imagen Sí, sí. medieval de Hans Gleiser, que es el asunto del fenómeno o la anomalía de Nuremberg, que es muy Sí, te iba conocida a en la hablar ufología. precisamente de eso, me lo sacaste de la boca. Siempre pasó, decinos, Ainé, mientras vemos la imagen. Uh-huh. No, bueno, lo que te iba a proponer es que sobre la anomalía de Nuremberg hiciéramos un programa especial porque no quedamos en preparar este tema tampoco para ahora, No, ¿no? no, 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 es solamente Pero un soslayo, que vamos a decir, vamos a hacer una pasadita por lo más sí, claro. importante, sí, 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 de Eh, antecedentes. Pero Ainé, esto marcó algo en la historia grandísimo. Claro, Durante claro. una O sea, hora es vieron, como, a sí. ver, yo te lo podría comparar a cómo está representado cuando estamos hablando en el Mahabharata o en otros libros, cuando se hablan de batallas, de carros de fuego que se veían en el cielo y todo este tipo de cosas. O sea, es como se plasma en la época lo que sabemos que puede ser una guerra, ya sea entre sí, aparatos volantes o una guerra nuclear, digamos, ¿no? De alguna manera, o sea, algo que tenga un componente nuclear o bélico muy fuerte, muy salido de la época en que se estaba transcurriendo en la Tierra en ese momento, Claro, ¿no? 1500, Lo que nos indica, 1561, sí. exacto, lo que nos indica justamente que es una anomalía muy fuerte, que es algo muy salido o sea, 1561, ¿no? Algo muy traído de los cabellos a la época, como si dijéramos, como cuando hablamos de los objetos fuera del tiempo, algo que no se corresponde con la época. Eh, No, no, y fue, vamos a decir, publicado como una noticia, porque lo hicieron en un grabado en madera, como exacto. queriendo contarlo para que quedara como antecedente. Tan importante fue ese desfile de círculos que vieron y de naves alargadas, o como vos bien decís, puede ser también el antecedente de un misil. Algo extraño pasó ese momento, en ese momento, esa vez. Pero quiero decir, tienen un gran archivo de antecedentes ufológicos Alemania, solamente que no Sí, se habla mucho de eso. Ajá. hay dos cosas, no solamente que no se habla. Bueno, por un lado, bueno, en este caso de este fenómeno celeste Nuremberg en 1561, eh, lo que pasó es que, bueno, habían esferas, habían rayos, todo lo que están viendo en el grabado, eh, y se peleaban entre sí. Y fue un fenómeno largo, duró una hora, era una batalla, digamos, prácticamente, ¿no? Mm. Por otro lado, también podría ser, no hay que dejar digamos, de considerarlo, que también hubiera habido un fenómeno celeste muy importante, Mm, mm. algún tipo de caída de lluvia de meteoritos pequeños o de fragmentos de un cometa, no sé, digo, yo no quiero dejar de considerar otras Sí, posibilidades que sí, puedan pudo haber haber sido, Aine. Sí, lo único existido. que, sí, te quería comentar nada más que pienso que debe haber sido enorme la atención que la Sí, gente prestó. sí, Claro. sí. Fue un evento que duró una hora aproximadamente, se suelen decir, y y lo que llama la atención es esa cosa que dicen que esto cayó al suelo, ¿no? Como si hubiera ardido. Por eso me atrevo a pensar que también, bueno, o pudieran haber habido crash, UFO crash, o sea, directamente que hayan caído, digamos, si eran naves, estos objetos al piso, o que fueran, como te digo, algún tipo de fenómeno celeste
particular, algún asteroide o tipo de pequeño cometa que se haya quemado al ingresar a la atmósfera terrestre y se haya diseminado y que haya pasado esto durante una hora hasta que cayó a tierra, porque ahí sí hay registros de que lo que sea que fuere cayó a la tierra, ¿no? Lo que no se dice es si ellos encontraron algún rastro en la tierra, si vieron eso caer a la tierra, si encontraron algún rastro. Claro, si algo quedó, si algo quedó. No, Es no este, sabemos, tendremos que ir a excavar Nuremberg y lamentablemente ujú, Nuremberg también, y de estas cosas también se habla mucho, ha sido una cuna muy grande de sufrimiento por todo el tema de la cantidad de judíos que fueron masacrados allá. en Nuremberg, claro, claro. O Exactamente. sea, hay muchos diferentes ángulos de historias. Sí, Europa ha pasado por muchos procesos de guerra, sí, estábamos viendo, y hoy casualmente vamos a hablar de Koblenz y de algunas cosas interesantes que allí sucedieron. sí, Ainé, vinculando un poco este tema, y ya no vamos de lo ufológico, nos vamos porque es verdad, habíamos quedado con vos a hablar más de lo arqueológico, si se quiere un poco lo paranormal, histórico de algunos lugares en especial de Alemania, pero quería preguntarte esto, en cuanto al desarrollo tecnológico durante la época del gobierno nazi, porque no podemos tampoco evitar hablar de eso cuando hablamos de Alemania. Todo el mundo siempre relaciona muchísimo, muchísimo el desarrollo durante la Segunda Guerra de aparatos que eran un enigma. sí. ¿Qué pensás de esto? ¿Pensás que ellos realmente pueden haber desarrollado esta tecnología? Se habla de ello, no sé si la voy a pronunciar muy bien, esta campana que ellos Sí. habían desarrollado, Glock Die Glocke, claro, y Glock, Glock. ajá, que dicen que también producía un efecto antigravitatorio que podía de alguna manera desplazarse o desplazar personas en espacio-tiempo. Habían llegado algunas cosas muy terribles, ¿no? Muy únicas, que despertaron la atención de otras potencias, que al invadir, según se habla, como pasó con von Braun y otros, se habla mucho de que, bueno, esos planos de ingeniería, esos conocimientos después pasaron a Estados Unidos, formaron Claro. parte de las misiones Apolo, se habla de muchas cosas. Pero Ainé, ¿vos crees que realmente cosas que se ven tienen que ver con este antecedente de los nazis y sus proyectos? Bueno, bien podría ser, sería mi conclusión del tema, porque fíjate que muchas otras cosas que se venían desarrollando en la época se siguieron aplicando. Te voy a hacer un ejemplo tonto y gracioso. La vez pasada en una de estas casas de second hand encontré en una cajita muy antigua, tipo años 60, para que te hagas una idea, una especie de planchita de estas, pero no las planchas de planchar el pelo así, sino estas que hacen los bucles. La Sí, saqué, la caja era con esa publicidad de la señora con el pañuelo atado en la cabeza. sí, O sea, te haces una idea de lo que te digo, ¿no? De cómo salían en los diarios las publicidades antes, en la época también hasta los 50 y los 60 así la caja. Y lo saqué de adentro y era una de esas bucleras que se venden hoy en día de las más modernas. Me quedé así. Digo, esto es un objeto fuera del tiempo dentro de esta caja, pero es que eso ya estaba hecho en esa época. Algo que hoy en la década del 2020 se difunde como recién algo, wow, ahora es un objeto sí, sí. común. Estamos hablando de 20 más 40, 60 años atrás. Entonces, si tenemos un objeto que recién hoy se está haciendo como de uso común, que acá ya se está utilizando y estamos hablando de una pinza para el pelo, ¿qué no podría haber de avance en algo, en aspecto tecnológico o lo que sea, ¿no? De estas cosas. Por otro lado, ya sabemos que en las guerras, bueno, hay apropiación de el invasor se lleva lo que puede del invadido. Entonces, si había ciertos desarrollos, puede ser que algunos los hayan podido destruir y bueno,
hubo el desarrollo después de la bomba atómica y todo lo demás, ¿no? Eh, Ujú. eh, Estas cosas, algunas cosas se aprovecharon para bien y como muchas veces lo que se descubre depende de las manos de quien caiga y cómo sea utilizado, va a ser utilizado para bien o va a ser utilizado para mal. Lo que es seguro es que ya sea los alemanes en su momento, yo no creo que nos hayamos enterado de todo lo que tenían y tampoco creo que nos estemos enterando de todo lo que tiene hoy en día o lo que tuvo en aquel momento Estados Unidos. Sí, Hay mucho más de lo que nos revelan, no mucho más, muchísimo más de lo que nos revelan. claro, eso también es como siempre fue top secret y pienso que lo continuará siendo. Aquí Claro, en el año exacto. 65, en Pensilvania, en Kicksburg, cayó ese famoso aparato que dice que los militares lo llevaron, lo Sí, guardaron y la gente lo había visto con forma de campana. O sea, esa clase de naves, por así llamarlas, porque no sabemos en sí el experimento qué era lo que guardaba el misterio tan grande, estas campanas, como vos bien pronunciaste en alemán, y Ainé pueden estar como parte de todo lo que la gente registra. Hay tantos testimonios de cosas extrañas que se ven en el cielo, bien pueden sí, haber sido derivadas, ¿no? De este grupo que eran en ese momento genios de la claro, ingeniería, ¿no? Y de la, los claro, top de la época, ¿no? Eran los top de claro, la época, por eso también habían podido avanzar de la manera que avanzar, hasta que las cosas le empezaron a salir mal porque estaban haciendo las cosas mal, digamos, ¿no? En algún momento siempre pasa eso también, ¿no? Cuando haces las cosas mal, en algún punto algo se revela, pudo haber pasado antes con aquel atentado que le hicieron a Hitler, que fue fallido, que no sabemos qué lo salvó aparte de la mesa, digamos, ¿no? Pero ya había mucha desconformidad en todas sus filas y bueno, eso obviamente le costó la vida a mucha gente también, este intento de sacarlo de en medio. Yo conocí a un señor que falleció hace poquito tiempo, un vecino mío, que la mujer... eh, eran una parejita de ancianitos que se sentaban acá en la esquina, yo vivo acá al lado del río, se sentaban acá en la esquina en unos banquitos que hay ahí y siempre estaban ahí mirando. Y a mí me gustaba mucho conversar con este señor y le había pedido la entrevista y no conseguí tampoco que me la dieran, a pesar de que eran vecinos, para preguntarle de estas cuestiones que ellos han vivido la guerra en persona de niños, ellos vivían en esta zona, los movilizaron. Colonia se vio completamente arrasada por la guerra. Lo único que quedó en pie prácticamente fue la iglesia, o sea, se derribó todos los puentes, toda la ciudad completa quedó hecha papilla. Esta casa que está en las afueras de Colonia, donde yo vivo, debe ser una de las pocas casas que, así como estás viendo en la parte de atrás tuya, en tu fondo, hayan quedado en pie, porque esta casa es de 1920, donde yo vivo, tiene los techos bajitos, tiene escaleras estrechas, se nota que la gente era más baja, porque yo para subir, cuando subo la escalera, en el segundo o tercer escalón me tengo que agachar, yo que soy alta, para no, ya me di la cabeza hasta que me acostumbré, la gente era más bajita, ¿no? O sea, data de ese tiempo. Pero, por ejemplo, acá cerca, que de eso también en otra oportunidad tal vez podemos hacer un programa, había un castillo acá a mm, 300 metros de mi casa, más o menos, eh, en un parque que hoy está, que fue donado por la familia, después de que lo bombardearan y lo destruyeran rasado completamente a tierra. O sea, destruyeron todo, ¿no? Por ahí esta casa se salvó porque era una casita. El objetivo era por ahí este castillo, ¿no? Monumentos históricos, me Claro. imagino que sí. Y Sí, también todavía, Inés, fue completamente arrasado a tierra, muchas ciudades grandes como Colonia fueron completamente arrasadas a tierra y ahí viene después toda la reconstrucción, que es también tema para otro programa, para ahí lo que claro, se llamó claro. este renacimiento, esta reconstrucción alemana, que mi papá te lo podría contar mejor que yo. Me parece que para contar esa parte te lo traigo a mi papá
y lo ponemos en conexión también porque sería apasionante. Yo lo tengo invitado a mi papá en mi programa también, tiene 87 años y tiene una lucidez increíble y te puede contar historias que te mantendrían sentada acá 5 horas. Tal vez Es mejor que yo. interesante, Ainé, es muy interesante. Yo buscando información sobre Koblenz, a que ahora luego del corte Sí, ya vamos a entrar directo con el tema que nos traes hoy. perfecto. Tengo aquí un archivo que habla de bombas que se encontraron hace años atrás, 2 Sí. bombas de la Segunda Guerra de la Royal Air Force, que todavía estaban sin detonar y que, Hay bueno, muchísimas, hay tuvieron que muchísimas. movilizar a la gente para poder sacarlas, No, eso porque pasa todo el tiempo y de hecho ha pasado acá en Colonia muchísimas veces y de los años que yo llegué acá, yo hace 10 años que vivo acá, y era a menudo que cortaran el tramo del puente sobre el Rin en la localidad donde yo estaba, eh, y que despejaran el área a X cuadras a la redonda, porque se encontraban, generalmente salían, digamos que se ve que se habían hundido con el tiempo y después el movimiento de los barcos en el ring, que es permanente, las habían tal vez removido un poco más afuera y las convertían en algo peligroso, ¿no? Posible de detonar, y entonces se hacía todo operativo con helicópteros y qué sé yo, y se cortaba todo para sacar estas bombas y desactivarlas. Eso fue todavía al día de pasando hoy. bastante seguido. Sí, sí, y todavía hay. Todavía se siguen encontrando cuando por ahí eh, hacen eh, compran un terreno, consiguen comprar un terreno viejo para hacer una gran edificación y como los edificios modernos se excavan muy profundo, ya sea por cimientos, ya sea que porque les hacen unas bases para estacionamiento o lo que sea, se excava muy, muy profundo, se encuentran bombas muchas veces, ¿no? Tienen que parar la obra y también de nuevo despejar toda la, las manzanas alrededor y todo este tipo de cosas. Y también siguen pasando estas cosas también con el tema de las construcciones, aparte de lo del río, ¿no? Vamos a ir, Ainé, a un pequeño corte que estamos acostumbrados Dale. en el programa siempre. De regreso, voy a agradecer a los grupos, mencionar las personas que hoy están con nosotros, y el tiempo así lo permite. Y vamos a hablar de lleno de Koblenz, el misterio de la arquitectura y de los sucesos históricos que allí pasaron. Enseguida regresamos con más Antes de Medianoche. Ya volvemos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
antes de medianoche. Bueno, amigos, continuamos entonces con esta interesante charla con Ainé del Río desde Colonia, Alemania. Agradecemos a los argentinos en Madrid que están junto con nosotros hoy, la página oficial Visión OVNI, con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos también a los latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Urantia Internacional, a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, a los OVNIs Reporte Argentina Oficial, los podcasts de Salt Lake City, el Café Ufológico de Mendoza, Argentina. Agradecemos a OVNIs Paraguay, UFO Monterrey, Comunidad Estelar, argentinos en Miami, Florida. Agradecemos también a The Secret of Skinwalker Ranch, los Hispanos Unidos en Boston, Hispanos en el norte de California, Eric von Daniken Fans, Los Anuncios, Utah, Hispanos en Israel, Missing 411, los OVNIs sobre Argentina. Agradecemos a los hispanos de Utah, hispanos latinos en el norte de Houston. Bueno, son muchos grupos. Agradecemos a todos por estar con nosotros. La página del señor Jaime Maussan también nos comparte. Y hoy es un día especial. Vamos a hablar de algunos misterios interesantísimos de la historia. Agradecemos a todos los amigos que están con nosotros hoy en Antes de Medianoche. Ainé, si te parece bien, vamos a ver algo de tu material, uno de los videos que nos has enviado de este paseo por el Rincón Alemán. Mucho gusto, con mucho gusto. Buenos días, aineras y aineros. Acá estamos en una fortificación enfrente del Rin y del Mosel desde Koblenz para el canal Ainé del Río. No se lo pierdan, vamos a visitar este lugar enseguida para todos ustedes. Suscríbanse al canal y dejen su like. Un besito, chau. Este es muy cortito, seguidamente tenemos el otro, creo. Mariano nos va a mostrar los interiores de la fortaleza, me parece. Acá estoy, en este bellísimo palacio. A veces es el palacio. En Koblenz. El palacio. Y vamos el palacio a que entrar está ahí cerquita. ahora, adentro, hasta llegar a los jardines. Es no un se palacio todo que en el canal está Ainé del Río. medianamente cerca del Deutsche a algunos 400, 500 metros del Deutsche. Un palacio muy Acá importante estoy, con unos jardines también muy importantes, conocidos, con unos jardines de rosas, con algunos jardines en formita de laberinto. Contanos, Ainé, mientras vemos Falta el del interior. Sí, vamos a ver fotografías también del interior, de algunos lugares. ¿Por qué este punto vos decís que es neurálgico dentro de lo que es la historia alemana? Hablábamos de los simbolismos, ¿no? El águila imperial, la cruz negra, la cruz de hierro, bueno, los caballeros teutones, todo lo que tiene que ver con el poder, empoderarse, ¿no? ¿Por qué me decías que estos lugares son claves? Bueno, primero que nada es un lugar, es un enclave muy, muy particular porque es el entrecruzamiento o la unión de dos ríos, el Mosel con el Rin, y ahí había este cuartel de la Orden Teutónica, de lo que estábamos hablando, ¿no? Del Deutsche Order, que tenía que ver con, bueno, ahí está esta escultura de Guillermo, el primer emperador del Imperio Alemán en esa esquina, y que tuvo un papel preponderante en la unificación alemana, colocado emplazado en esa esquina. Pero enfrente, en esas otras imágenes que estábamos viendo, justo enfrente y desde donde se ve con mucha claridad la circulación de estos dos ríos, se construyó un fuerte muy, muy importante que fue, digamos, el primer enclave de ahí de Koblenz importante, ¿no? Muy, muy importante este lugar y está como ubicado sobre un cerro, digamos, ¿no? Y vos sabés que eso estratégicamente para las fortificaciones es una cosa muy importante. Cabe destacar que no es, en este caso no es un palacio, sí que es un fuerte y que es un fuerte muy, muy, muy grande. No sé si tenés a mano para poner la foto porque me gustaría que lo vieran desde la parte de arriba. Si no, acá tengo para mostrarlo en la revista. Cómo se ve. Ahí está el eque, eso que se ve enfrente,
esa puntita como una peninsulita que hace, ahí está, y ahí se firmaron muchos tratados también que tuvieron que ver con el tema, como te digo, ya sea de la unificación, y bueno, hubo distintas batallas ahí, y bueno, refundaron la sede de la fortaleza prusiana ahí en Koblenz, y después, bueno, lo fueron modificando también para que hubiera alrededor parques y todas estas cosas donde la gente ya se reunía y iban a pasear y todo esto. Aparte de estos sucesos históricos, ¿no? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, eh, eh, y en el marco del Tratado de Versalles, esta provincia del Rin, que pertenece a Nordrhein-Westfalen, o sea, Renania del Norte, hicieron acuerdos, las fuerzas de alguna manera se congregaban en este rincón alemán, como se llama, y celebraron la liberación del país del Rin, ¿no? Y bueno, se paseaban por ahí, era como también su sitio de desfile el presidente del Reich, ¿no? O sea, del reino, von Hindenburg, hizo un viaje triunfal por el Rin. Me imagino, cuando pienso en esto, me acuerdo también de los egipcios, ¿no? Que usaban el Nilo de El la río misma Nilo. manera, ¿no? No puedo dejar de relacionarlo con esta cosa del poder o del imperialismo, de alguna manera, de los imperios antiguos. Me refiero no del imperialismo actual, que por ahí se pasean de otra manera. Me refiero a esta cosa que el faraón iba en la nave saludando a los súbditos y toda esa historia, o los romanos también, ¿no? Un poco estas costumbres que se conservaron un poco de aquella época. Después, a pesar de, bueno, en la Segunda Guerra también Koblenz también fue golpeada, como todas las ciudades de Alemania, como te estaba contando antes, acerca de Colonia, pero este Doce permaneció intacto, no sufrió mayores daños, lo que también llama muchísimo la atención. No sabemos si se lo risparmearon, como se dice en italiano, si se lo ahorraron, o realmente ahí hay algún tipo de energía, que esta es una sospecha mía, de que ese lugar ya tenga algún tipo de energía particular, ya sea dotado por la naturaleza, que por la cantidad de sucesos históricos que se fueron acumulando como capas arqueológicas de alguna manera, en forma energética, para decirlo de alguna manera, eh, porque hubo muchos sucesos ahí relacionados, ¿no? Bueno, también fue testigo de la reunificación alemana, ¿no? Cuando la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, Theodor Heuss, en 1949, le expresa al pueblo el deseo de la reunificación y quiso convertir ese rincón en un monumento a esta reunificación. Por eso también tiene un gran simbolismo, ¿no? Para todo el país como está conformado hoy en día, ¿no? Está ahí ondeando una grandísima bandera alemana, obviamente, y además están todas las banderas. Cuando vos te desplazás por ahí paseando, encontrás que están todas las banderas de todos los países miembros, ¿no? Hay muchas banderas así de las distintas regiones y de países también. Y también anexaron en esos momentos, colocaron los escudos o sea, como te digo, de las Länder, o sea, de los territorios, de las tierras, ¿no? Como Pomerania, Prusia Oriental y otros, ¿no? Y después de la caída del muro, este es un dato también bastante particular, trasladaron a ese lugar
unas piezas de hormigón del muro, o sea que también ahí hay pedazos del muro de Berlín, ¿no? Eh, Ujú, y agregaron los emblemas de los nuevos estados alemanes. ujú. Ainé, allí hay un lado también misterioso, lo estabas comentando recién vos, en cuanto a por qué siempre en ese punto, como si fuera un nodo de energía o algo Sí, que necesariamente todo confluye ahí cuando se trata del poder. También sobre el Rin, ahí no sé si hay nomás, porque yo no he estado en esos lares, pero eh, empiezan a verse los castillos, ¿verdad? Los famosos castillos es del Rin. hermoso. Después iba para ahí, además te lo iba a mencionar cuando habláramos de lo de la fuerte, pero vos te me vas adelantando como una liebre porque estás ahí siempre adelante en la información. Hay unos castillos preciosos en toda la ribera. De eso también tengo algún videito en el canal que los invito después a verlo, porque si vas en el tren, podés ir filmándolo. Si tenés que ir a pie, tenés que ir en auto o ir en buses especiales cada vez hasta cada castillo hasta arriba, ¿no? Pero cuando vas en el tren se van viendo una cantidad de castillos que están justamente en las riberas, ya sea de un río que del otro, ¿no? Es muy lindo de ver, es un recorrido que cualquier persona que venga para acá se los recomiendo hacer porque es bellísimo, bellísimo. También están en las laderas todas las zonas con viñedos, precioso. Quedaron varios castillos en pie, no sé también cómo quedaron en pie porque, bueno, tal vez con la guerra por ahí no podían alcanzar todos los objetivos, tal vez alcanzaban determinados objetivos eh, también muy simbólicos, ¿no? Así como respetaban iglesias, por ahí determinados Claro. puntos, determinados castillos de algunas ciudades no los respetaban y otros sí. Por eso te vuelvo a decir que no sé por qué Koblenz, si bien sufrió daños, no sufrió daños en algún tipo de estructuras así como emblemáticas, importantes. Me vuelvo a preguntar si eso fue parte de algún tipo de acuerdo o tenía algún tipo de protección especial que desconocemos, ¿no? Ujú, Algún tipo ujú, de energía que desconocemos que, bueno, a veces nos pasa cuando como observadores del cielo nos vamos a filmar algo, hacemos una vigilia nocturna, por ejemplo, y queremos sacar la cámara fotográfica, el celular, la videocámara, y de repente no registra en el momento justo o descarga la batería o pasa algo que ujú. no podés registrar el fenómeno. Me pregunto en este punto si a lo mejor en el acto de bombardear la zona no les habrá fallado el botoncito que impulsaba la bomba o lo que Ujú, sea, ujú, digo, ¿no? Digo, si ujú. podemos pensar que el fenómeno actúa de una cierta manera en un cierto contexto, ¿por qué no pensar que pudiera existir algún tipo de fenómeno en una batalla también? Estábamos hablando de una batalla de otra época, posiblemente Nuremberg, hablamos de una batalla en una Segunda Guerra Mundial y hablamos de cosas que pasan hoy en día en el 2023, ¿no? Este, y digo, siempre hay operando como fuerzas desconocidas que desconocemos, que vemos a veces estos efectos de estas fuerzas desconocidas en los eventos, pero no podemos ni medirlas, ni cuantificarlas, ni conocerlas con exactitud. No, lo que sí podemos decir es que los antiguos las conocían, porque Ainé, leyendo sobre los romanos, también estuvieron Sí, allí 8 años antes de Cristo y exacto. también establecieron ahí su centro de poder, los Exacto, romanos. de hecho, Colonia, Claro. y de esto podemos hablar también en otra ocasión, Mm, Colonia, acá donde vivo, era una colonia romana, por eso se llama Colonia, que se llamaba Colonia Claudia Agripina, dedicada a la mujer de un emperador. ujú, Y por eso ujú. se fundó con el nombre de, o sea, dedicada a Claudia, ¿no? Era una colonia Claro, dedicada a Claudia. Esta ciudad se tendría que llamar Claudia, no Colonia, porque estaba dedicada a claro. Claudia, era Colonia Claudia. Ellos estuvieron en todos lados. Ahora Claro, yo te quería preguntar acerca de Hitler también, porque se habla de que en esos castillos ellos también se reunían y a través de rituales rituales, simbólicos, se claro. habla, sí, de poder, ellos avanzaban o no, hacían sus diferentes invasiones y decisiones basados en esos
ritos. ¿Tenés alguna información, Ainé, acerca de alguno de estos castillos? ¿Era algo que también funcionaba en el gobierno de Hitler, este punto del rincón alemán? Bueno, no tengo una información precisa de que hayan participado ellos de este punto, pero digamos, había un carácter ocultista en las actividades que ellos hacían. De hecho, primero que nada, si nos vamos a meter con el tema de Hitler, lo que hay que decir es que ellos hacían, digamos, tomaron el hecho de la esvástica, dándole una resignificación diferente al significado original que la esvástica tenía, ¿no? Inclusive la esvástica, bueno, se considera que puede girar energéticamente hacia un lado o hacia el otro. Y ellos, bueno, le dieron un uso que vos podrías encontrar un poco chocante si no sabes este detalle de la historia, que no es más que una cruz, una forma de dibujar una cruz, ¿no? Que está en todas las culturas también, no solamente en la cultura o la cruz porque sea cristiana, es un tipo de cruz, pero las cruces ya se venían utilizando, lo utilizaron los egipcios, lo utilizaron todas las culturas, las cruces. De alguna manera, una cruz es siempre una manera de marcar un punto, ¿no? En los mapas de los piratas, aquí, ¿no? Acá está la energía, acá corto acá hay dos segmentos del espacio-tiempo que se cruzan y acá es la cosa, ahí está lo que marca la cruz, ¿no? Lo que sucede, está marcando algo puntualmente. En este caso vas a encontrar que acá en el subsuelo de prácticamente pegado a donde se fundó la Catedral de Colonia, que está en el lugar central, porque también en ese sentido la Iglesia Católica no ha sido ninguna tonta y siempre lo han emplazado en los lugares centralísimos de las ciudades, los mayores monumentos, los mayores templos, las mayores iglesias. Han emplazado en estos sitios que también tienen una cuestión energética e histórica, y vas a encontrar que abajo, enfrente justo de la iglesia de Colonia, está el Museo Romano Germánico. Ahí también tengo un paseo en mi canal, un paseo por toda Colonia tengo, mostrando esta parte y mostrando una parte del subsuelo, donde había, claro, porque no nos olvidemos, esto pasa en todas las ciudades, pasa en Roma y pasa en todas las ciudades que se va construyendo arriba. Cada nueva generación y civilización va construyendo más arriba y van quedando en algunos pisos abajo lo que es, digamos, la construcción histórica, ¿no? Y justamente ahí abajo hay unos tremendos mosaicos romanos, de unos tremendos palacios que había ahí, y abajo de eh, de este museo, conectado prácticamente a las bases de la iglesia, vas a encontrar un piso de mosaico donde hay una esvástica al lado de la otra. Y eso es muchísimo anterior, no tiene nada que ver con el Reich, donde eso tiene otra significación. El que no conoce, qué interesante. el que no Claro, muy conoce ese dato interesante. podría llegar a pensar que tiene que ver con la esvástica que utilizó Hitler, ¿no? En realidad, él lo tomó y lo resignificó de la manera, buscando siempre estos elementos de poder, ¿no? Era muy atado obsesionado, ¿no? El bastón de mando que de tanto se habló en Argentina, hay muchos temas que pueden salir de acá, ¿no? Elementos de poder siempre, bueno, estas naves, estos símbolos, estas reuniones espiritistas, tenía unas medium que tenían los cabellos muy largos, ¿no? Porque se dice que cuanto más largo es el cabello, podían captar mejor ciertas informaciones, ¿no? Todos los emperadores de todas en la historia siempre han utilizado sus pitonisas, sus oráculos, ¿eh? Siempre han ido a consultar sus astrólogos, los reyes, ¿no? Hasta que la Sí. iglesia de alguna manera
prohibió todo, quemó todas las sabias y le dijo a todo el mundo que no les podían decir cómo iban a hacer las cosas porque el único que sabía era Dios, ¿no? El temor a Dios y el único que podía saber estas cosas era Dios. En ese sentido, en un punto se le puso como un parate. Pero yo estoy segura que los políticos y los gobernantes de hoy en día también deben hacer una pasadita por alguna bruja o por algún astrólogo, perdón. A mí no me la cuentan, yo creo que también ellos deben preguntar, aunque no lo digan. Sí, aquí se habló también de varios presidentes norteamericanos, ¿no es cierto? De Reagan se habló mucho, que No esa me fue la cabe. manera que pudieron prevenir un atentado, su esposa. Pero bueno, Ainé, hemos llegado al final de la entrevista. Yo te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos brindaste. Primero porque, bueno, estás en la investigación, en tu canal, preparando material para lo tuyo, para tu divulgación y tu Sí, investigación. Y sí, en nos media hiciste un horita tengo programa en lugarcito vivo, yo también. antes de medianoche. Contanos cómo la gente puede seguirte hoy mismo y cómo pueden verte a lo largo de la semana. Decinos dónde. Bueno, el canal se llama Ainé del Río, como ustedes están viendo ahí a través de YouTube. También me pueden encontrar en los grupos de Facebook Ainé del Río / Mateada OVNI Colonia. En el canal tenemos también las mateadas en cuanto a la gente que esté interesada en la temática OVNI, un término que acuñé para contar un grupo de amigos que se juntan para charlar, donde combiné esta posibilidad del mate y la charla entre amigos, conjuntarnos ya sea presencialmente en algunos casos como de manera virtual, a los cuales te he invitado. Tengo que Sí. decir, esta emisión va a salir después de eso, pero bueno, este sábado que viene, nosotros estamos filmando la semana anterior, este sábado que viene va a estar saliendo también Renata en nuestra mateada OVNI Utah, que estamos ahora inaugurando, ¿no? Con gran alegría recibiéndote a través de las mateadas. También tenemos las mateadas paranormales, otros sectores en el canal que hablamos de urbex, de estos viajes, entrevistas, reportajes, cultura, arqueología, paleocontacto, etcétera, ¿no? Así que bueno, ainedelrio@gmail.com si me quieren mandar un mail para contarme de algún suceso, alguna cosa en particular, o si quieren venir al canal. Y bueno, muy contenta de recibirte para las mateadas, que vamos a estar inaugurando las mateadas tutas. También tenemos mateada OVNI California, tenemos la mateada OVNI Santiago, la mateada OVNI Neuquén. Próximamente, después de que inauguremos la mateada Utah, llega la mateada Alcañiz en España, que son un poco Buenísimo. como colegas, que son, algunos tienen canal, otros no, sucursales del misterio y de la investigación en otros países, en esto que estoy pretendiendo hacer una red de comunicación para que nos vayamos contribuyendo y vayamos ampliando este conocimiento para toda la gente. Buenísimo. ¿Se puede con bizcochitos? Con Para la bizcochitos, con mateada. lo que vos Ah, quieras, bueno, con entonces bizcochitos, mate con bizcochitos. ahí Qué lindo. entonces estaremos. Bueno, Ainé, un Bueno, cariño. muchísimas gracias a todo tu público, les mando un beso enorme, los invito a suscribirse al canal activando la campanita, ¿sí? A suscribirse a este canal de Renata, la gente que venga, también seguidores de mi canal, suscríbanse acá al canal de Renata, y por supuesto a los seguidores de Renata, suscríbanse al canal Ainé del Río, se lo vamos a agradecer mucho. Llegamos a los 2.500 suscriptores, y hace más o menos 2 años y pico que estamos en el aire, así que tengo el objetivo este año, ayúdenme a llegar, quiero llegar a 5.000 suscriptores, así que por favor bueno. a suscribirse, a compartir, Ahí Muchísimas gracias por estaremos, haberme ahí invitado, me encantó estaremos, estar acá. Ainé, ahí estaremos siguiéndote siempre. Te despedimos entonces esta noche y nos despedimos del público también. Nos reencontramos en otra edición, en otro programa de Antes de Medianoche, como en una semana. Será hasta entonces. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Antes de medianoche.